Buenos días, profesor. Vamos a empezar. Hola, hola, ¿cómo estás, amiguito? No, ya, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, chicos, a esta sesión. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Rosana. Buenos días, Carmen. Buenos días, José Andrés. Buenos días con todos. Eh, vamos a dar inicio ya a comenzar el tema de hoy. Bien, luego ya de los saludos respectivos, vamos a comenzar. El tema de hoy, tema 4, literatura medieval española. ¿Ya? Hemos visto ya hasta aquí la primera parte del teatro universal, hemos hablado de los clásicos griegos, vimos la épica, vimos la tragedia griega en la última clase, y ahora vamos a enfocar la literatura medieval, que lo vamos a trabajar en dos partes, ¿no? Primero la medieval española y luego la medieval italiana, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces comenzamos. Nos remontamos a la Edad Media. La Edad Media, ¿no? Luego de la Edad Antigua viene este segundo momento de la historia, ¿no? Marquemos los tiempos. ¿Cuándo comienza la Edad Media, no? ¿Cuándo termina la Edad Media? Esa época, pues que en historia la han estudiado, la época de las cruzadas, ¿no? La época de los caballeros andantes, ¿no? De también la expansión de los árabes, ¿no? Y también del auge del cristianismo. Entonces, una época mm, que marca la historia de la humanidad, ¿no? ¿Cuándo comienza? Con la caída del imperio más poderoso de la antigüedad. ¿Y cuál fue el imperio más poderoso de la antigüedad? ¿No? ¿Qué imperio había caído, chicos? ¿No? En el siglo V. ¿Qué imperio cayó en el siglo V? A ver, te leo. ¿Quién lo dice? Con el Imperio Romano, ¿no? Así es, Jordán. José, cae el Imperio Romano de Occidente en el siglo V, ¿no? Y ahí comienza la Edad Media. Y hasta se puede decir otra caída, la toma de Constantinopla, ¿no? La toma de Constantinopla. Constantinopla era la capital de otro imperio, el Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Entonces cae esta Edad Media ya en el siglo XV con la toma de Constantinopla. Entonces fueron 10 siglos, ¿no? Del siglo V hasta el siglo XV, 10 siglos, ¿no? Y en ese contexto vamos a encontrar pues instituciones que van a regir toda la cultura y la vida social de la Edad Media, ¿no? A ver, ¿cuál fue la institución más poderosa en la Edad Media? La institución más poderosa en la Edad Media. Así es. La institución más poderosa fue la Iglesia. Claro, la Iglesia Católica, ¿no? Fue la institución más influyente de esta generación. Claro, la Iglesia conectó a todos los países europeos, ¿no? En la Edad Media, ¿no? Y el Papa, pues, tenía mayor autoridad que un rey, que un emperador, ¿sí o no? La Iglesia va a jugar un rol importante en la vida social, la vida espiritual, incluso la vida política también, va a intervenir en la política de ese contexto, ¿no? Entonces, bajo este auge de la Iglesia Católica, vamos a encontrar, pues, una literatura, ¿no? Que también va a reflejar, ¿no? Eh, una serie de principios, de pensamientos propios, ¿no? De la época, ¿no? Una temática, va a surgir una temática religiosa, ¿no? ¿Qué más? Aparte de el poder de la Iglesia Católica, tenemos también en esta época un contexto feudal, ¿no? Donde van a haber costumbres guerreras, ¿no? Aparecen estos
caballeros o héroes que van a luchar al servicio de un señor feudal o un rey también, ¿no? Claro, es que se vive un ambiente feudal, el ambiente feudal, ¿no? Propio de la Edad Media, donde el poder emanaba de la tierra, ¿correcto? De la tierra, ¿no? Y se genera esta relación señor-siervo, ¿no? El señor feudal que vive en su castillo, que tiene pues, sus grandes extensiones de tierras, tiene sus vasallos, tiene sus sirvientes que trabajan la tierra, ¿no? ¿No? Entonces, en ese ambiente se genera también una serie de costumbres guerreras, ¿no? Que se van a retratar en las obras épicas, ¿no? Entonces, la Edad Media va a estar marcada por este contexto, eh, el auge de la iglesia y el ambiente feudal, ¿no? Ya. Entonces surge así una literatura en esa época. ¿Qué caracteriza la literatura medieval? ¿No? A ver, ahí están los rasgos. Primero, en esta etapa, el pensamiento dominante es la idea Dios es el centro de todo, ¿no? Y a eso le llamamos teocentrismo o pensamiento teocéntrico, ¿no? Claro, en la Edad Media, el hombre organiza su mundo en torno a Dios, ¿no? Vive por Dios y para Dios, ¿no? Entonces, este pensamiento se va a reflejar en la literatura, ¿ya? Por ejemplo, cuando ocurren estos famosos duelos de caballeros a caballo, con lanza en mano, ¿no? En esos torneos, eh, a esos torneos le llamaban juicio de Dios, ¿ya? Y en esos torneos guerreros no ganaba el mejor. Según las creencias, según el pensamiento teocéntrico, ganaba el que Dios decidía, ¿no? Por eso le decían juicio de Dios, ¿no? O si vamos a la Divina Comedia de Dante, ¿no? Dante te habla de, ¿no? Del destino de las almas después de la muerte, ¿no? Y nos presenta un destino con tres opciones, ¿no? Un infierno, un paraíso, un purgatorio, ¿no? Y básicamente un infierno sin Dios o un paraíso con Dios, ¿no? De todo gira en torno a la idea Dios es el centro de todo, ¿no? Por eso que la literatura va a desarrollar principalmente temas religiosos, ¿no? Temas religiosos y también temas caballerescos, ¿no? Se hablan también de las hazañas de los héroes, de los caballeros de esa época, ¿no? ¿Qué más? Otra característica de la literatura medieval es el fin didáctico moral. Claro, o sea, las obras en este periodo principalmente buscan enseñar, ¿no? Enseñar sobre todo valores morales vinculados a la cristiandad, ¿no? La literatura tenía que ser útil para incluso moralizar a la sociedad, ¿no? En cuanto a la lengua o a las lenguas que se van a usar, en esta época la literatura, digamos, culta se va a escribir en latín, ¿sí? Que era la lengua que hablaban los romanos, ¿sí? Ya Roma ha caído, el imperio ha caído, pero la lengua latina continúa vigente, ¿no? Entonces, en esta época se va a emplear el latín, sobre todo para textos filosóficos y religiosos. ¿Ya? El latín era la lengua de culto y de conocimiento, o sea, era la lengua de los sabios y también de las jerarquías religiosas, ¿no? Entonces, no era una lengua pues abierta, no, por ejemplo, el pueblo no hablaba latín, ¿no? El latín era de una minoría pues intelectual en esa época, ¿no? Entonces, van a haber otras lenguas para también el uso popular, ¿no? Pero digamos que en toda la Edad Media van a circular obras escritas en latín, ¿no? Pero también van a haber obras escritas en lenguas vulgares o populares, ¿ya? Cuando digo vulgar no me refiero a lenguas groseras ni de baja categoría, sino lenguas que se hablaban en los pueblos, ¿ya? Lenguas que eran de las naciones. Y ahí se incluyen, pues,
tanto a las lenguas romances como a las lenguas germánicas, ¿ya? En lenguaje te han hablado de las lenguas romances, ¿no? ¿Cuáles son las lenguas romances? ¿Cuáles son las lenguas romances más conocidas, no? A ver, te leo, lenguas romances, mencionen lenguas romances, chicos. Ya, muy bien, el romanche, ya, muy bien, es una lengua romance. El francés, ajá, correcto, José. Español, catalán, portugués, francés, italiano, listo, muy bien. Cristian añade el rumano, correcto. Eh, el español, lógico, ¿no? Claro, entonces esas son lenguas romances, ¿no? Porque derivaron del latín de los romanos, ¿no? ¿Ya? Entonces se van a componer obras en lenguas romances y también en lenguas germánicas. Las germánicas son solo dos, el alemán y el inglés, ¿ya? Pero a todo ese conjunto de lenguas romances y germánicas se le llama lenguas vulgares o populares. Entonces comienzan a circular obras en lenguas vulgares a partir del siglo IX, primero en forma oral, ya, en forma oral. Y ya hacia el siglo XII ya comienzan a escribirse en lenguas vulgares, o sea, aparecen textos escritos en lenguas vulgares, ¿no? Entonces, el latín para la literatura, digamos, religiosa y filosófica, y las lenguas vulgares para la temática profana o no religiosa en general, ¿no? Ya, en cuanto a los géneros, chicos, aquí nos hablan de dos géneros principales. Destaca en este periodo el género épico y el género lírico. En el género épico, lo más típico y abundante en este periodo fueron los cantares de gesta. ¿Sí? ¿De qué nos hablan los cantares de gesta, jóvenes? ¿Mm? ¿Se acuerdan del tema de los géneros? Hablamos de géneros y dentro del género épico estaba el cantar de gesta, ¿no? ¿De qué nos hablaban los cantares de gesta? Hay una temática común, claro, bien dice las hazañas de un héroe, ¿no? Canta las hazañas de un héroe guerrero, ¿no? Un héroe que lucha en nombre de un rey o de una nación en general, ¿no? Ese tipo de literatura guerrera eh, era pues de corte popular, ¿no? Porque estaba compuesta por un poeta de pueblo y dirigido hacia el pueblo, ¿no? Aquí aparece entonces el poeta popular denominado juglar, ¿no? Ya, los cantares fueron compuestos por juglares, ¿no? Eran especies de poetas errantes, pues, ¿no? Que iban a las calles, a las plazas, a los mercados, a veces a los castillos también, ¿no? Y narraban, ¿no? Hazañas de héroes guerreros, ¿no? En forma oral, ¿no? Ellos recitaban, acompañados de una citara, ¿no? Recitaban la hazaña de un héroe para el pueblo, ¿no? Y lo único que ellos deseaban como pago era un plato de comida y un vaso de vino. El juglar recitaba y luego se iba a otra plaza, a otra calle, ¿no? Entonces el juglar no buscaba la fama, por eso que nunca se dieron a conocer, nunca dieron su nombre, y todos los cantares quedaron anónimos, ¿sí? Todos los cantares de gestas son anónimos, ¿sí? Al juglar no le interesaba la fama, él lo hacía pues por... Era una forma de simplemente ganarse la vida, ¿no? Nunca daba su nombre. Bien, eso sería en cuanto al género épico, ¿no? Ahora, en el caso del género lírico, que es lo que comúnmente llamamos poesía, en la lírica o poesía medieval destaca la poesía de amor cortés, ¿ya? Poesía de amor cortés, que es esa poesía que habla de amor entre los nobles, ¿no? Entre las damas y caballeros que viven en palacios, ¿no? En palacios. Un amor eh, en un ámbito cortesano o aristocrático, ¿ya? ¿Y quién era el poeta del amor en la Edad Media?
el poeta que canta el amor en la Edad Media es llamado trovador, ¿no? El trovador, ¿sí? Trovar es hacer versos, ¿no? Versos de amor en este caso, ¿no? ¿Ya? El trovador, eh, a diferencia del juglar, no es un poeta popular, es un poeta cortesano, es un poeta que vive en un palacio. O sea, el trovador es más pituco que un juglar, claro, tiene una vida más cómoda, vive en un palacio, ¿no? Y habla o canta el amor entre los nobles, ¿ya? Entonces, la poesía de amor cortés es esa poesía, pues, donde aparece el caballero que rinde su amor a una dama, ¿no? Que se somete como un vasallo ante su dama, así como los caballeros se vuelven vasallos de un rey y una reina, igual aquí el caballero se somete como vasallo de su dama, ¿no? Y básicamente son pues declaraciones de amor, ¿no? Son declaraciones de amor galante para conquistar a una dama noble, ¿ya? Ah, pero ¿sabías que esto eran amores prohibidos? Eran amores prohibidos, porque generalmente estos caballeros declaraban su amor a damas que ya eran casadas o que ya estaban comprometidas, ¿no? ¿Ya? Pero igual ellos hacían méritos para conquistar el amor de esta mujer ya comprometida. Por ejemplo, tú habrás escuchado la historia de Lancelot, ¿sí? De Lancelot, el caballero Lancelot. ¿De quién se enamoró Lancelot? A ver, lo que han visto la película o han leído la leyenda, ¿no? ¿De quién se enamoró Lancelot? A ver, ¿quién lo sabe? ¿No? ¿Han oído de esa historia? Lancelot. Claro, tiene que ver con Camelot, con el rey Arturo. Ya, pero ¿de quién se enamoró? De la esposa del rey Arturo. Así es, Karina. Ginebra, o también dicen Guinevere, ¿no? O Ginebra, ¿no? En castellano, ¿no? Así es, se enamoró de Ginebra, que era la esposa del rey Arturo. Un amor pues prohibido, pero que se dio así de manera pues clandestina, ¿no? Entonces, de ese tipo de amores habla la poesía de amor cortés, amores prohibidos, ¿no? Ya, pero lo que destaca aquí es pues ese tono declaratorio del amor, ese tono elegante para declarar el amor, ¿no? El varón hacia la mujer, ¿no? De ahí viene la costumbre pues de esas declaraciones galantes, pues, ¿no? De esas declaraciones galantes para conquistar el amor de una mujer, ¿sí o no? Y ahí viene la tradición, ¿no? Bueno, creo que era la tradición porque ahora ya no sé si se declaran en forma galante. ¿Se siguen declarando en forma galante los chicos y las chicas? Creo que ya ni se declaran, ¿no? De frente por el Facebook, ¿no? No, así como quién, a ver quién se ha declarado por el Facebook. He escuchado casos, ¿ah? Ya, pero esas sí, pues no, son otros, ya es otra generación, pero antes la tradición pues, era declarar en forma galante, hacer méritos, pues, ¿no? Para conquistar el amor de la mujer. Eso viene de los trovadores, ¿ya? Bien, entonces son chicos características claves de literatura medieval, ¿no? El pensamiento teocéntrico que da paso a la temática religiosa junto a una temática caballeresca. El fin didáctico, el uso del latín, ¿no? Las lenguas vulgares, es la época de los cantares de gesta, de la poesía de amor cortés, ¿no? Y luego van a ir pues sumarse otro tipo de textos que vamos a mencionar ya en la siguiente sesión, ¿no? Ya, ahora nos vamos a centrar, chicos, en el medioevo hispano, ¿ya? El medioevo español, que lógicamente va a tener el mismo panorama que lo que vive Europa en general, o sea, se vive un periodo donde predomina el teocentrismo cristiano, donde predomina el sistema feudal, ¿no? Al igual que en toda Europa, eso se da en España también. Pero hay algo más. ¿Qué pasó en España específicamente? España vive en esto
su más larga invasión. ¿No? ¿Quiénes invadieron España en esta época? La más larga invasión que sufrió España, la invasión árabe, claro, la invasión de los árabes, los musulmanes, ¿no? Los moros, claro, así es, musulmanes, moros, ¿no? Porque hay árabes de diferentes también tipos, hay árabes blancos, hay árabes moros, ¿no? Los que invaden son los árabes moros, ¿no? Que eran musulmanes, ¿no? Claro, entonces España queda pues conquistada por los árabes. ¿Y cuánto duró la invasión árabe? No fueron pues unos cuantos años, fueron siglos, ¿no? Casi 8 siglos, ¿no? Casi 800 años duró la invasión de los árabes, ¿no? Desde el siglo VIII hasta el siglo XV, ¿no? Y aquí pues se desata una gran guerra también, la guerra de independencia o guerra de reconquista, ¿no? Claro, el pueblo español cristiano se enfrenta, ¿no? A la invasión de los musulmanes, ¿no? Una guerra también larguísima, la famosa guerra de la Reconquista, ¿no? Guerra de Reconquista de la península ibérica, llamada también Guerra Santa, porque la idea era pues recuperar España para la cristiandad, porque España estaba ocupada en gran parte pues por los árabes. Todo el centro, el sur de España estaban en poder de los árabes, ¿ya? Valencia era de los árabes, Barcelona era de los árabes, ¿no? Todo lo que es el sur de Andalucía, todo eso era de los árabes, ¿no? Entonces, desde el norte comienza pues la guerra, ¿no? Los caballeros españoles cristianos comienzan la reconquista desde el norte, ¿no? Entonces el panorama que se vive, ¿no? En este periodo medieval en España, ¿no? Una lucha por la reconquista de la península ibérica. Al final, ¿quiénes ganaron esta guerra? ¿Los españoles o los árabes? ¿Quiénes ganaron la guerra, chicos? La guerra de reconquista. Al final, luego de esos casi 800 años, ganaron los españoles cristianos, ¿no? Claro. Por eso que los españoles nunca olvidaron esa época. Estaban convencidos, pues, que la fe católica les había dado la victoria, ¿no? Por eso que el español hasta ahora, pues, también, ¿no? Tiene esa tradición, pues, ¿no? ¿No? Católico hasta la médula, pues, ¿no? Bien, entonces ganaron la guerra, los árabes se fueron, pero dejaron, pues, una serie de, de aportes, ¿no? Los árabes dejaron mucho en España, no solamente dejaron su arquitectura y su arte, dejaron también una serie de tradiciones, ¿no? De costumbres, dejaron eh, su arte, su ciencia, sus conocimientos, ¿no? Por ejemplo, el álgebra, ¿no? Es un aporte, o sea, los números arábigos, el ajedrez, ¿no? Eh, la lengua, la literatura, dejaron, por ejemplo, las Mil y una noches, ¿no? Obra clásica de la literatura árabe. Esas historias pues fantásticas de Sinbad el Marino, de Ali Baba y los 40 ladrones, ¿no? De Aladino y la lámpara maravillosa, ¿no? Toda esa literatura queda pues en España, ¿no? Como herencia, ¿no? Y la lengua, también importante. La lengua también va un fuerte aporte árabe, ¿no? Es la segunda lengua que más influye en el castellano, ¿no? Después del latín, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, todas las palabras que comienzan con al tienen origen árabe, ¿no? Claro, menos las autóctonas, ¿no? Pero las demás tienen origen árabe. Es decir, alcalde, alférez, alcohol, alhaja, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Alfa, alfa, ¿no? Claro, ¿no? Alfombra,
Alhambra, alabanza, claro, todo eso viene del árabe. Alpaca no, alpaca es autóctono, ¿no? No, menos. Pero sí, lo demás, pues, viene del árabe, ¿no? Albañil, claro, del árabe, ¿no? Almohada, correcto. Entonces, más de, eh, o sea, un fuerte porcentaje, pues, ¿no? De voces que actualmente usamos vienen del árabe, ¿no? Bien, entonces, en esta época, España queda muy influenciada por la cultura árabe. En esa época de guerras aparece, aparece una literatura épica y dentro de esa épica vamos a ubicar el cantar del mío Cid o poema del mío Cid. ¿Ya? Entonces vamos ahora sí a ver ya la cuestión literaria en este periodo. Ya, antes que aparezca el mío Cid, primero algunos antecedentes. En el siglo X aparecen en España, en un monasterio llamado San Milián, esos monasterios pues, donde viven monjes alejados de las ciudades, ¿no? ¿No? Aparecen unos documentos, unos textos llamados glosas emilianenses, ¿ya? Las glosas emilianenses, que eran textos escritos en general eran, pues, las glosas eran breves traducciones del latín. ¿Ya? Eran traducciones del latín al margen de la página. Ya como vemos en la imagen, esto es un texto que está en latín, imagínate que todo esto está en latín, y al margen de la página se comienzan a hacer traducciones en castellano. ¿Ya? Cuando se quería resaltar o detallar algún pasaje que estaba en latín, se colocaba a la derecha en castellano. ¿Ya? Por ejemplo, si por acá dice per seculae seculorum, acaba de decir en castellano, por los siglos de los siglos, ¿no? O sea, una glosa es una traducción, ¿de acuerdo? Una traducción o una explicación del latín. Así nace el castellano escrito, ¿ya? Así comienza el castellano escrito, como una breve traducción de un texto en latín, ¿ya? Pero esto obviamente todavía no es literatura, no es literatura, solamente son breves explicaciones de alguna frase en latín, ¿ya? Pero ahí ya nace el castellano escrito, en el siglo X, ¿ya? Luego, un siglo después, en el siglo XI, aparece la primera manifestación literaria, ya esto ya en el plano de literatura, aparecen las jarchas mozárabes, las jarchas. ¿Ya? ¿Qué eran las jarchas? Fíjate este ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos una jarcha, dice, Vaise meu corachop de mi, ya rap, si se me tornará tan mal meu dolet, lil Habib, enfermo jet, ¿cuándo sanará? Esto, chicos, es un poema, es un poemita en todo caso, porque es cortito, ¿no? Apenas 4 líneas, ¿no? Es un poemita, ¿ya? Que como te das cuenta, no es pues un castellano estándar, ¿no? ¿Se entiende lo que se ha leído aquí, chicos? Así como está, no se entiende, ¿sí o no? Pero date cuenta que hay algunas palabras que están en castellano, o que tienen forma castellana. Es decir, tan mal, enfermo, cuando, ¿no? Son voces castellanas. Pero nota otras, Sanarat, Baisemeu, Tornarat, Habib. ¿Esas voces de dónde son? ¿De qué idioma son estas voces? Habib, Sanarat, Tornarat, ¿no? Del, del árabe, claro, son voces árabes. Aquí se está mezclando el castellano con el árabe. Y a esa mezcla se le llama mozárabe, ¿ya? Mozárabe. El mozárabe termina siendo un dialecto del castellano, pero impregnado de muchas voces árabes. Y lógico, pues en esta época están conviviendo árabes y españoles. Por si acaso, cuando los árabes invaden, eh, no expulsan a todos los españoles, ¿ah? De su territorio.
Los que se van son los guerreros. La población civil se queda en sus casas, pero en medio de una invasión árabe. Entonces ellos van a pagar tributo y todos los árabes para permanecer en sus tierras, ¿no? Entonces van a convivir españoles entre árabes. Y obviamente ahí va a ocurrir pues esta influencia de la lengua árabe en el castellano. Y nace esta lengua o este dialecto llamado mozárabe, ¿ya? Mozárabe. Entonces, las jarchas son poemas escritos en lengua o en dialecto, perdón, mozárabe, ¿ya? ¿De qué hablan? Ahí está la traducción, debajo la traducción en castellano estándar. Mi corazón se va de mí, oh Dios, ¿acaso volverá a mí? Tanto me duele por el amado, enfermo está, ¿cuándo sanará? Esa es la traducción de esta jarcha que hemos visto acá arriba, ¿no? ¿Ya? Corazón se va de mí, dice, oh Dios, ¿acaso volverá a mí? Tanto me duele por el amado. Nota que dice por el amado, no dice por la amada. O sea, está dirigido a un varón. Esto es un lamento amoroso de una mujer, chicos. ¿Ya? Una mujer enamorada que sufre por la ausencia de su amado, ¿no? Entonces las jarchas se expresan en sus sentimientos de amor melancólico por la ausencia de un ser amado, ¿ya? Ese es el tema, ¿ya? Entonces, así comienza ya, digamos, la literatura española, con las jarchas mozárabes. Esto es lo más antiguo de la literatura española, ¿no? La primera manifestación literaria en España. Pero no en un castellano puro, sino en mozárabe. Ya no olvides eso. Están escritos en dialecto mozárabe. De ahí el nombre puede jarcha mozárabe, ¿no? Sigamos. Y ahora sí, vamos a un punto central de esta clase, este periodo en España conocido como el Mester de Juglaría. El Mester de Juglaría, que es un periodo literario que se dio en el siglo XII. Siglo XII. Mester significa oficio, trabajo, ¿ya? Juglaría deriva de juglar, y tú ya sabes que es un juglar, ¿no? Estos poetas populares que iban a ganarse la vida, ¿no? Narrando hazañas de héroes en las calles, en las plazas, ¿no? Entonces es el oficio de los juglares, ¿ya? Es el oficio de los poetas populares. Entonces, en este periodo se van a componer, se van a crear composiciones de carácter épico popular, conocidos como cantares de gesta. Ya los conocemos, ya los sabemos, ¿no? Los cantares de gesta. Los juglares compusieron y transmitieron cantares de gesta, ¿no? Que naturalmente se difundían en forma oral, ¿no? Porque era para un público analfabeto. En ese tiempo el pueblo no sabía leer ni escribir, entonces los juglares le contaban, ¿no? En forma oral las hazañas de sus héroes, ¿no? En calles, en plazas, a veces en los castillos para los nobles, pero mayormente era para el pueblo. Y a este periodo pertenece el poema del Miotti. Entonces aquí deducimos pues que la literatura juglar tiene un tema específico. Ellos no hablan de amor, ellos no te hablan tampoco de fervor religioso, sino ellos te hablan de héroes guerreros, ¿ya? El juglar canta hazañas de un héroe guerrero. O sea, la temática guerrera, ¿no? Entonces, a este periodo, siglo XII, pertenece el poema del Míos, que es pues la primera gran obra de la literatura española. O sea, digo esto, la primera gran obra, primer monumento literario español, porque si lo compara con la Jarcha, pues, no, pues mío sí se lleva dentro de la Jarcha, porque la Jarcha es un poemita sencillo, ¿no? Es más, no es en castellano puro, ¿no? En cambio, el mío es una obra monumental en lengua castellana y que refleja mejor, pues, la idiosincrasia de los españoles, ese pueblo
guerrero cristiano que luchó pues, contra la invasión árabe, ¿no? ¿Ya? O sea, esta obra obviamente va a ser más trascendental que la Jarcha mozárabe, ¿no? Ya, entonces vamos a justamente a analizar en esta clase el poema del mío, sí, ¿ya? Pero antes de eso, veamos otro mester, el siguiente mester. Un siglo después, en el siglo XIII, se desarrolla el periodo del mester de clerecía, ¿ya? Mester de clerecía. Ya sabemos que mester es oficio, trabajo, y clerecía viene de clero, de clérigo. Entonces se refiere al oficio de los clérigos. Los clérigos, claro, que en este caso eran pues eh, personajes vinculados al clero, a la Iglesia Católica. Aquí se incluían curas, sacerdotes, monjes, ¿no? Que van a hacer literatura. Claro, el clérigo puede eh, generar literatura porque él tiene una también formación, tiene mayor instrucción incluso que un juglar, ¿no? Que es un poeta pueblerino, ¿no? El clérigo era un hombre muy culto. El clérigo sabía, no solamente sabía leer y escribir en castellano o lengua romance, no dominaban el latín, ¿no? El latín, que era la lengua, pues, de los sabios, ¿no? De los eruditos, ¿no? El clérigo era letrado y culto. Entonces, tenía la capacidad para poder escribir. Ellos van a componer en este periodo, siglo XIII, obras poéticas y narrativas, donde predomina pues, el tema religioso o didáctico. Lógico, por su oficio de clérigos, ellos principalmente trabajaban temas religiosos o didácticos. Por ejemplo, en poesía, ellos van a hablar de la vida de los santos, la vida de los santos, los milagros, ¿no? De los santos, ¿no? O en narrativa van a tratar de, ¿no? Instruir, educar, ¿no? Sobre valores morales, ¿no? Por ejemplo, en el Mester de Clerecía destaca el poeta clérigo Gonzalo de Berceo. Gonzalo de Berceo, ¿ya? Que escribió el poema Milagro de Nuestra Señora, ¿ya? Milagros de Nuestra Señora, donde él canta los milagros de la Virgen María, ¿ya? Entonces te das cuenta, la temática es religiosa, ¿no? Permanentemente religiosa. Bien, entonces hay dos mesteres, como te das cuenta. El mester de juglaría en el siglo XII, que tiene temática guerrera, es oral, popular, mientras que el mester de clerecía, que aparece ya en el siglo XIII, tiene una temática más religiosa o didáctica, y es escrita, ya no es oral, es escrita, y va pues a tener un nivel más culto también, ¿no? Por lo mismo que esto lo desarrolla un clérigo que tiene pues mayor formación, mayor instrucción. Bien, y no quería dejar de mencionar ya al final de la Edad Media en España, en el siglo XV, aparece un texto importante también titulado Coplas, Coplas por la muerte de su padre. ¿Quién escribió Coplas por la muerte de su padre? ¿Quién es el autor de Coplas a la muerte, ¿no? De su padre? Ya esa información la puedes encontrar en el libro, ¿ah? En tu libro hay una información sobre este texto, Coplas a la muerte de su padre, que lo escribió el poeta español Jorge Manrique. Jorge Manrique, así es, el poeta de las coplas, ¿no? Que él va a cerrar ya la Edad Media española, ¿no? Con esa obra que es toda una elegía, pues todo un homenaje también a su padre que murió, ¿no? Es un homenaje a su propio padre, Rodrigo Manrique, ¿no? ¿Ya? Y es una reflexión también sobre la vida y la muerte, ¿no? Ahí Manrique dice, nuestras vidas son los ríos que van a dar en el mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos hacia acabar y consumir, ¿no? ¿Ya? Está hablando de metáfora, ¿no? Que somos ríos, los seres humanos somos ríos que vamos hacia el mar, y el mar es la muerte, ¿no? Todos, ríos grandes, chicos, medianos,
O sea, todos ricos y pobres, todos al final llegaremos a ese mar, ¿no? Que es el morir, ¿no? Manrique reflexiona sobre la vida que es pasajera, que es transitoria, y la muerte que iguala a todos, que nos iguala a todos, ¿no? Bien, entonces, ya con ese texto se cierra la Edad Media española, ¿no? Ya, pero el tema central de esta clase es el análisis del poema del Miocid, ¿ya? Entonces vamos ahora a ahondar un poco más este punto, el poema del Miocid. Ya, a ver, primero lo general, los datos formales. La obra pertenece al género épico. ¿Por qué épico? Ya sabemos que toda obra épica narra, ¿sí? Narra, en este caso narra las hazañas de este, ¿no? ¿Ya? En el género épico hay una función narrativa, ¿correcto? Especie, lógico, cantar esta porque es un relato medieval, ¿no? De tema heroico, que se transmite en forma oral y es anónimo, ¿sí? Todos los cantares de gesta son anónimos, ¿no? Ya, entonces no es novela, no es cuento, cuidado cuando vengan las preguntas, ¿no? A veces es una novela medieval, no, no es novela, es cantar de gesta, ¿ah? Cantar de gesta. El tema central gira en torno al protagonista, ¿no? La pérdida y la recuperación de la honra, ¿ya? Se habla de la pérdida y el recobro de la honra o del honor, ¿no? Que en esta época la honra equivale solamente a la reputación, a buen nombre, sino equivale también a la categoría social, ¿ya? Entonces todos buscan honra, ganar mejor categoría social también. En esa época la honra era pues el valor máximo, ¿eh? Claro, en la Edad Media el honor está por encima de la vida. Claro, el hombre medieval no podía vivir sin honor. Y si le manchó el honor, había que lavarlo hasta con sangre, ¿no? En duelos, ¿no? Así era pues la idea de la honra, el honor, ¿no? Esa, esa reputación, esa fama, digamos, ¿no? Tenía que ser muy cuidada, ¿no? Bien, entonces aquí hablan de un héroe que pierde el honor y lucha por recuperarlo, ¿ya? Bien, ya sabemos que la obra es anónima, ¿no? Se desconoce el autor, pero se maneja un supuesto autor, ¿no? El supuesto autor probablemente fue Per Abad, ¿no? Digo probablemente porque no está demostrado al 100%. Es más, ya hasta está descartado porque resulta que Per Abad escribió un texto del mío sí a mano, y a eso se llama códice es un manuscrito o texto escrito a mano, ¿no? ¿Ya? Él hizo un códice donde cuenta la historia del mío, ¿sí? Y al final estampa su firma. Pone, escrito por Perabat en mayo de 1307. Así, ¿eh? Escrito por Perabat en mayo de 1307. Entonces, los que encontraron ese manuscrito pensaron inmediatamente que él era el autor del mío, sí. ¿Ya? Porque decía, escrito por Perabat. Pero aparece un estudioso del Miocid, un sabio español, que es lingüista, filólogo, filósofo, literato, ¿no? Llamado Ramón Menéndez Pidal. Don Ramón Menéndez Pidal estudia minuciosamente el Miocid en todos sus planos y nos informa que en aquellos tiempos la palabra escrito o escribir es sinónimo de copiar, ¿ya? Escribir era sinónimo de copiar. Cuando se quería decir crear o componer, se usaba la palabra facer, ¿ya? Facer, así como se escucha, ¿no? La palabra facer, ¿ya? Entonces,
Aquí no decía esa palabra, decía escrito. Escrito por Perabat, que significa copiado por Perabat. Entonces, a partir de aquí, ya, digamos, se fue manejando este concepto de que Perabat no era el autor, sino el copista, el que hizo la primera copia o la copia más antigua del Mio Cid, ¿ya? Entonces Perabat ahora es recordado como el copista, primer copista del Mio Cid, pero importantísimo lo que hizo Perabat, porque la versión original se destruyó y lo que queda hasta el día de hoy es la copia de Perabat, que está guardada pues como una reliquia en el Museo de Madrid, y que como es una reliquia, un monumento literario, eso cuesta pues miles de dólares, ¿no? Así como el Lazarillo Torme, que es un librito chiquito, es una reliquia, cuesta un montón de plata. Y lo compran pues los millonarios, ¿no? O pueden comprarlo, ¿no? Entonces, eh, Perabat entonces es el autor, no de la obra en sí, sino de la copia, ¿no? Que es lo que hasta ahora se conserva, ¿ya? Entonces conocemos la historia del music escrita gracias a Per Abad, ¿ya? Ahora, la copia que hizo Per Abad quedó después ya guardado durante mucho tiempo, hasta que fue hallado, y cuando lo encontraron, ya le encontraron ya pues así maltratado, mutilado por el tiempo, bueno, le faltaban varias hojas, le faltaban varias hojas, las primeras hojas. No se sabía cómo comenzaba la obra porque no se sabe si lo rompieron, algún perverso lo mutiló o simplemente se fue destruyendo solo, pero le faltaban varias hojas. Tuvo que ser completado, ¿ya? Entonces, esta copia que escribió Perabat, que estaba incompleta, fue completada por el estudioso Tomás Antonio Sánchez. Él completa estas hojas faltantes con fragmentos de la crónica de los 20 reyes de Castilla, ¿ya? Esta crónica es un documento histórico, ¿eh? Donde hablan de la vida y las hazañas del Mío Cid. Claro, porque el Mío Cid no es una simple leyenda, no es un personaje mítico. Existió el Mío Cid, ¿ya? Existió el Mío Cid en la historia española. Claro, no como lo cuentan en la literatura, como un paladín, un héroe del pueblo español. En la realidad histórica nos informan que el Mío Cid era una suerte de mercenario. O sea, para él la guerra era su profesión, ¿no? Y él luchaba por quien le pagaba. Si le pagaba un rey castellano, luchaba por el rey castellano. Si le pagaba un rey musulmán, luchaba por el rey musulmán. Era un mercenario, ¿no? Porque ese era su oficio, guerrear, ¿no? Él era una máquina de guerra, ¿no? Ya, entonces, eh, se completa las, las hojas faltantes con esta crónica de los 20 reyes, ¿correcto? Y así tenemos un Miocid ya completo. La obra actualmente está dividida en tres partes, ¿no? Muy conocidas, ¿no? Comienza con el destierro del Cid, el primer cantar. El segundo cantar es la boda de las hijas del Cid. Y el tercer cantar es la afrenta de Corpes, ¿no? La afrenta de Corpes. ¿Qué es afrenta, chicos? ¿Qué significa afrenta? ¿O qué es afrentar? Afrentar, ¿no? Sinónimo de afrentar, chicos, sinónimo de ofrentar, afrentar, no ofender, ¿Vergüenza? afrentar. Puede ser, ¿no? Humillación, vergüenza, o sea, afrentar es dañar el honor, ¿no? Dañar la reputación, ¿no? ¿Correcto? Entonces, aquí se habla de cómo el Cid fue deshonrado, mancillado, pues, ¿no? ¿No? En este caso, no directamente, sino sus hijas, ¿no?
las hijas que fueron deshonradas en el monte de Corpes, ¿no? Luego vemos ese detalle. Bien, ya tenemos datos generales de la obra. Algo que hay que añadir es que esta obra, chicos, como todos los cantares de gesta, estuvo o fue escrito en verso, ¿ya? Todos los cantares se escribieron en verso, no en prosa como actualmente es la narración, ¿no? En verso, ¿ya? Y como el juglar es un poeta popular, que no tiene mucha, digamos, instrucción, escribe como puede, pues, ¿no? Él va a utilizar versos de métrica irregular, ¿ya? O sea, en la parte formal o escrita, esta obra está o emplea la métrica irregular. O sea que los versos tienen diferente medida. Irregular es eso, ¿no? Que los versos tienen diferente medida. Vas a encontrar versos de 10 sílabas, de 14 sílabas, 16 sílabas, hasta de 20 sílabas, ¿ah? De 10 hasta 20 sílabas. O sea, versos cortos, versos medianos, versos largos. Eso es métrica irregular, ¿ya? Irregular. ¿Listo? No olvides esto, y es en cuanto a la forma de escritura, ¿no? Métrica irregular. En cambio, los clérigos, ellos escriben métrica regular. Los clérigos sí dominan el arte de hacer el verso, escriben versos donde las líneas tienen el mismo tamaño, y empleaban este verso de 14 sílabas, todos de 14 sílabas. Eso es métrica regular. En cambio aquí, no, pues el poeta juglar es un poeta que no es poeta profesional, ¿no? Escribe para ganarse la vida y sus versos tienen métrica irregular. ¿Listo? Muy bien. Dicho esto, ahora sí, vamos a ver el contenido, ¿ya? El contenido. Ya, y vamos citando a los personajes principales y también secundarios, ¿no? Ya, aquí el protagonista, el héroe de esta historia, la estrella de esta historia, es el Cid. Pero el Cid es el apodo. El nombre real, el nombre real es Ruy Díaz de Vivar. O también se puede decir Rodrigo, ¿no? Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid, ¿no? El Cid campeador, ¿no? ¿Ya? Pero esto de Cid o mío Cid no es una voz castellana. Mío Cid, mío Cid es del árabe. Así le llamaban los árabes, ¿sí? Mío Cid, que significa mi señor, mi señor. O sea, los árabes le llegaron a tener mucho respeto al mío Cid. Es que el Cid era pues generoso. Él cuando ganaba las batallas, a los prisioneros los invitaba a convertirse al cristianismo, que lógicamente no lo aceptaban porque ellos eran musulmanes, pero él los trataba bien, les daba de comer, de beber, y luego los dejaba libres, y los musulmanes lo quedaban mirando, ¿no? Porque ellos esperaban la muerte, ¿no? Lo quedaban mirando e incluso le alababan, ¿no? Le decían, mío Siri, mi señor, le decían, ¿no? Y así quedó ese apodo, ¿no? Mi señor, ¿no? Mío Cid, ¿no? Campeador significa vencedor en los campos de batalla, porque era la fama del Cid, ¿no? Un guerrero valiente que vencía en todos los campos de batalla, ¿no? Y así quedó ese apodo y esa leyenda, ¿no? El Cid campeador. Bien, tenemos ahí también otros personajes. Está Álvar Fáñez, que es como su brazo derecho, apodado Minaya. Minaya, ¿no? Otro vasallo del Cid, Martín Antolínez. Él es el pícaro de esta historia. Es más, él es el primer pícaro de la literatura española. ¿Por qué pícaro? Porque él es astuto, experto en trampas o engaños. Ya, vamos a ver que en esta obra él engaña a unos judíos prestamistas, ¿no? Para, ¿no?
conseguir dinero, ¿no? Otro vasallo del Cid es Pedro Bermúdez, ¿no? Apodado el Mudo, porque no habla mucho, pero es muy leal al Cid, ¿no? Raquel y Midas, ellos cumplen el rol de los judíos prestamistas, que van a ser burlados, engañados por Martín Antolínez, ¿no? Diego y Fernando, ellos son los infantes de Carrión, que se van a casar con las hijas, ¿no? Del Cid, en primeras nupcias, fue la primera boda, ¿no? Con las hijas del Cid, ¿no? Ah, no se olviden del rey, el rey castellano. En esta historia el rey es Alfonso, Alfonso VI, para ser más preciso, ¿no? Alfonso VI de Castilla y León. El Cid es súbdito de Alfonso, lucha y es leal hasta el final al rey Alfonso, ¿no? Ximena, la esposa del Cid, que pertenece a la nobleza es castellana. Sus hijas, no se olviden de las hijas Sol y Elvira, ¿no? Las hijas del Cid que van a contraer nupcias, ¿no? Al principio con los infantes de Carrión, pero al final ese matrimonio se disuelve y terminarán casándose con los infantes de Navarra y Aragón. ¿Ya? Estos serían los segundos esposos de Sol y Elvira. ¿Ya? Y también no olvides las famosas espadas del mío Cid, la colada y la tizona, que eran espadas de gran valor, con empuñadura de oro, con incrustaciones de diamantes. Esas espadas las ganó en combate el Cid, se las ganó a los árabes, ¿ah? Claro, la espada colada se la ganó al conde árabe Ramón de Berenguer. Berenguer, ¿ya? Así, Berenguer. Era un conde árabe. Y la espada tizona se la ganó al rey árabe Búcar, al rey Búcar, que era un rey musulmán también, ¿no? ¿Ya? Esto ya en la tercera parte de la obra. En el tercer cantar, el Cid gana la espada tizona al rey Búcar. ¿Ya? Bien, entonces eran espadas pues que simbolizaban pues la fama del Cid como buen guerrero, ¿no? Buen guerrero. Bueno, en realidad el Cid aquí es pues presentado como un arquetipo de virtudes, ¿ah? El hombre leal, valiente, devoto cristiano, buen padre, buen amigo, buen súbdito, buen enemigo también, o sea, era el virtuoso, el héroe, el paladín del pueblo castellano, ¿no? Y que ahora participa pues en esta lucha de reconquista y va a caer en desgracia, ¿no? Va a caer en desgracia, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a ver la historia, ¿no? El argumento del cantar del mío Cid. Y ahí resumimos los episodios principales del cantar del mío Cid. Ya, a ver, comienza la narración con el cantar del destierro. El Cid va a ser desterrado de Castilla por el rey Alfonso. Uno se pregunta, ¿por qué un héroe tan virtuoso, tan admirado, es desterrado de sus tierras? ¿No? Ah, sucede pues que el Cid ha sido calumniado, víctima de falsas acusaciones. Sucede pues que antes de que ocurra este destierro, el rey Alfonso le había enviado al Cid a cobrar las parias o tributos al rey de Sevilla, ¿ya? Era un rey musulmán, pero que ya se había sometido y pagaba tributo para poder permanecer en ese territorio, ¿no? Entonces Rodrigo va a cobrar los tributos con todo su ejército, como era costumbre, ¿no? Porque a la buena o a la mala tenían que pagar. De eso vivía el rey, ¿no? Ya, entonces iba con su ejército, ya estaba cerca de Sevilla, cuando le informan que Sevilla está a punto de ser atacada por una tropa conjunta de árabes y españoles, liderada por el conde García Ordóñez.
¿ya? El conde García Ordóñez, que era un noble linajudo y que le tenía pues rencor al Cid, a Rodrigo al Cid, ¿ya? Entonces cuando el Cid se entera que García Ordóñez está a punto de atacar Sevilla, le envía un mensajero diciéndole que el rey de Sevilla es vasallo del rey Alfonso y que si atacan, Rodrigo va a intervenir con sus tropas. Entonces Rodrigo le está pidiendo que retire sus tropas, que no ataque Sevilla. Pero García Ordóñez se burla del mensaje y ordena el ataque. Entra una tropa conjunta de españoles y musulmanes que se habían aliado y arrasaron con Sevilla, la saquearon, la incendiaron, mataron a sus habitantes, ¿no? Se fugaron con todos los tesoros, ¿no? Cuando Rodrigo se entera de eso, ordena el ataque. Toda su tropa va detrás de los invasores. Los alcanzaron en una PAM y se enfrentaron una batalla descomunal de miles de hombres, donde triunfa Rodrigo, ¿no? Rodrigo, el héroe, ¿no? Le da la victoria a su ejército, derrotan a los invasores. Entonces Rodrigo pasa revista a los prisioneros. Y entre los prisioneros encontró a García Ordóñez, ese noble español, un conde, bueno, un hombre rico, que siempre miraba con menosprecio al Cid. Rodrigo se le acercó a este conde García Ordóñez y así, con expresión severa, le agarró de la barba y le arrancó la barba. Le arrancó la barba, que eso pues era humillante, era imperdonable mecerle la barba a un noble castellano. Incluso la barba era un símbolo, símbolo del honor, ¿no? Por eso se dejaban crecer la barba, mientras más larga, mejor, decían, ¿no? Rodrigo, por ejemplo, tenía una barbaza que le llegaba hasta la cintura, ¿no? ¿Ya? Entonces Rodrigo le ha mecido la barba a García Ordóñez, pero luego lo deja en libertad como era su costumbre. Pero García Ordóñez ha jurado vengar esta ofensa, ¿ya? Él odia a partir de aquí a Rodrigo y jura la venganza. Entonces, como lo dejan libre, García Ordóñez regresa a Castilla, él es un noble muy influyente, ¿no? Se reúne con otros nobles que también le tienen rencor al Cid y tramaron una calumnia. Acusaron al Cid de haber robado las parias, ¿no? O parte de las parias, o sea, los tributos que cobró el rey de Sevilla, ¿ya? Y exigieron al rey que lo destierre, ¿no? Que destierre al Cid. Es más, le dijeron, no solamente te ha robado, sino recuerda que te desafió el día de tu coronación. O sea, le van a hacer recordar al rey una rencilla antigua. Ya sucede que cuando el rey recién iba a ser coronado, en la iglesia de Santa Gadea, ¿no? Una coronación imponente, como suelen ser, ¿no? Las coronaciones, ¿no? Dice que en medio de esa ceremonia entra el Cid, ¿no? Entra el Cid con su espada, ¿no? Agarró una cruz y se puso delante de Alfonso y le dijo, jura ante la cruz y la espada que nada tuviste que ver con la muerte de tu hermano. O sea, él estaba sospechando de que Alfonso, ¿no? Tuvo que ver con la muerte de su hermano, que era el legítimo heredero, ¿eh? O sea, el que debería ser rey no era Alfonso, sino su hermano mayor, el que se llamaba Sancho II, pero que lo mataron. No se sabe quién lo mataron de un lanzazo por la espalda, ¿no? ¿Ya? Y Rodrigo era leal a Sancho II, ¿no? Era su vasallo. Por eso él ahora exige a Alfonso que jure primero, antes de ser coronado, que él nada tuvo que ver con la muerte de su hermano. Pero esto pues era imagínate decirlo eso a un rey, o un futuro rey, era insólito, pues como un vasallo le va a decir, yo sospecho que tú eres asesino, ¿no? A un rey, ¿no?
Entonces todos pues se sorprenden, todos murmuran, ¿no? Y Alfonso se siente pues avergonzado. Pero él, para quitarse toda sospecha o culpa, agarró la cruz y juró que era inocente. Ahí recién el Cid se arrodilló, se hincó de rodillas y lo reconoció como rey, ¿no? Pero después cuando todos pasan a besarle la mano al rey, ya nombrado, ya coronado, todos van y le besan la mano, pues, ¿no? Al rey. El Cid está medio todavía serio, pues, ¿no? Y el rey dice, ¿qué, Rodrigo Díaz no besará mi mano? Y Alfonso se hinca de rodillas para besar la mano, y cuando ya le va a besar la mano, el rey saca su mano. El rey retiró su mano, no quiso que le bese la mano. Había quedado resentido con el Cid, ¿no? Ya, y a pesar de que han pasado años, todavía él lo recuerda. Todavía había sangre en su ojo, ¿no? Entonces, todo esto se suma, pues, ¿no? La acusación del robo, más este desafío del Cid del día de la coronación, se suma para que Alfonso finalmente decida el destierro, ¿ya? El destierro. Ya, pero pregunto, ¿el Cid realmente ha robado las parias, los tributos? No, porque esto es una calumnia, esto es una falsa acusación, ¿ya? El Cid no robó nada. Más bien lo que pasó fue que cuando él ayudó al rey de Sevilla, luego de derrotar a los invasores, él le devolvió los tesoros al rey de Sevilla, y el rey en agradecimiento le dio tesoros al Cid, ¿no? Entonces, ahora lo están acusando de que ha robado, y no ha robado nada, ¿no? Pero el rey ya ordenó el destierro. Da 9 días de plazo para que el Cid salga del territorio castellano, que si le encuentran, habrá derecho de matar, ¿no? Han desterrado a un héroe, y el Cid, a pesar de la injusticia, él no se rebela contra el rey, ¿eh? No, él obedece. Así era pues la idea del vasallo leal, ¿no? Tenía que acatar toda orden del rey, ¿ya? Entonces él cumple la orden del destierro. Claro, sufre, siente que su honor ha sido pisoteado por esta calumnia, ¿no? Pero cumple la orden del rey. Él lo pierde todo, ¿eh? Pierde sus tierras, pierde sus posesiones, pierde su familia también, pero sobre todo pierde su honor. Su honor queda mancillado, ¿no? Entonces Rodrigo parte al destierro, ¿no? No puede llevarse a su familia. Solamente le siguen algunos hombres leales, ¿no? Algunos hombres leales. Su mesnada o sus vasallos, porque él también tenía sus vasallos, ¿no? Y parte al destierro. Viene la separación con la esposa, con Jimena y sus hijas. A ella las deja en un monasterio, ¿no? Al cuidado de monjes. Él le pide a un monje que cuide a su familia. Déles todo lo que le pida. Cuando yo regrese, cuadruplicaré sus gastos, ¿no? Y así Rodrigo parte al destierro con algunos hombres leales, y su familia queda pues rezando en un monasterio, ¿no? Ahora, en el destierro, Rodrigo sufre hambre, frío y hasta el rechazo de la población, ¿no? Porque el desterrado era pues despreciado, tenía que ser despreciado por todos, ¿no? Así mandaba el rey, ¿no? Entonces Rodrigo con sus hombres llegan a un pueblito llamado Burgos, y todos se pasan la voz, ha venido Rodrigo, ha venido el Cid, y todos se meten a sus casas, cierran sus puertas, sus ventanas, nadie lo recibe, nadie lo quiere ayudar, ¿no? El Cid iba pues por comida, por un lugar para dormir, ¿no? Y nadie lo recibió. Solo una niñita se acercó al Cid y le dijo, Señor, nadie podrá ayudarle, ¿no? Porque el rey envió una carta donde decía que aquel que le dé posada o comida al Cid perderá sus bienes y hasta sus ojos.
El Cid le pidió a la niña que regrese a su casa. Ahí entendió por qué todos pues se metieron a sus casas, porque así lo había mandado el rey, ¿no? El Cid continúa su paso. Duerme al aire libre, así medio de frío, ¿no? Y cuando estaba una noche dormido en el campo, tuvo un sueño. En su sueño se aparece el ángel Gabriel, ¿sí? En su sueño se le apareció el ángel Gabriel, el mismo que se le apareció a la Virgen María, se le apareció al Cid, ¿no? ¿Ya? Y en sus sueños le dice, levántate, Rodrigo, levántate y lucha, que Dios estará contigo, ¿no? Rodrigo se despierta y él está convencido que Dios le ha hablado, ¿no? Y él se arrodilla, se persina, reza con devoción, ¿no? Claro, Rodrigo es un guerrero cristiano, ¿no? Él comprende que él tiene una misión dada por Dios, ¿no? Que él tiene que liberar a su pueblo, ¿no? De la invasión, ¿no? Y así Rodrigo comienza pues a formar su ejército, a llamar a la gente. Muchos lo admiraban, ¿no? Y se unían a él. Dejaban incluso su casa, su familia por seguirlo a Rodrigo, ¿no? ¿Ya? Uno de los primeros en unírsele fue justamente Martín Antolínez, el pícaro Martín Antolínez, ¿no? Que será vasallo leal de Rodrigo Díaz. ¿Ya? En ese tiempo en que ya se va formando una pequeña tropa, hay un problema, ¿cómo sustentar a esa tropa? Se necesita darle de comer, pues, ¿no? Armas, ¿no? Entonces, el que va a conseguir el dinero es Martín Antolínez. Martín busca a unos judíos prestamistas llamados Raquel y Vidas, que eran pues usureros, conocidos usureros, que nunca trabajaban y se enriquecían con los intereses, ¿no? Ya pues entonces Martín los busca. Y así pues todo lo cual le dice, amigos míos, he venido a haceros ricos, ¿no? Mi señor Rodrigo ha sido desterrado por el rey, ha caído en desgracia, pero trae consigo 2 cofres llenos de oro fino. 2 cofres llenos de oro fino. Él necesita dinero, pide un préstamo y dejará como prenda, ¿no? Como garantía, 2 cofres llenos de oro fino. Los judíos se miraron y aceptaron, traigan los cofres, ¿no? Entonces Martín vuelve luego llevando en carretas 2 enormes cofres, que los cargaron entre varios, ¿no? ¿No? Digo, estos son los tesoros de mi señor Rodrigo Díaz. Pide 30.000 marcos eh, como préstamo. Los judíos dicen, está bien, pero imponemos 90% de intereses. Su 90% de intereses. Martín acepta. De acuerdo. Se pagará el préstamo, los intereses, pero luego mi señor volverá a recuperar sus tesoros. Solamente pido algo más, una comisión para mí. Aparte de los 30.000, 30 marcos extras para comprarme ropa y botas. ¿Estáis de acuerdo? Los judíos se miraron, de acuerdo, dijeron, ¿no? Y le entregaron 30.000 marcos más la comisión para él. Ay, Martín pues los convence de que no toquen esos tesoros, ni los miren, dijo, ¿no? Y Rodrigo sube a sus caballos, se va a toda velocidad. Cuando los judíos revisan los cofres, no había oro. Les había dejado 2 cofres llenos de arena de río, ¿no? Los judíos cuando se dieron cuenta que no era oro, sino arena de río, que parecía, ¿no? Dice que los judíos casi se mueren de la cólera, rasgaron sus vestiduras, habían sido estafados pues por Martín Antolín. Entonces ahí vemos pues que Martín es un pícaro, ¿no? Un sujeto astuto, un engañador, ¿no? Es el primer pícaro de la literatura española. Antes que aparezcan las novelas picarescas, y aquí tenemos un primer pícaro, ¿no? Bien, con ese dinero se va a sustentar a la tropa.
se alimenta la tropa, se compran armas, ¿no? Y así la tropa va creciendo y comienzan las grandes batallas. Rodrigo se enfrenta a moros eh, en regiones invadidas, pues, ¿no? Y comienzan sus triunfos. Triunfo en Teruel, triunfo en Zaragoza, en Barcelona, en Calatayud, ¿no? Y cada batalla, pues, tenía, pues, beneficios, así ganaba no solamente tierras, sino ganaba tesoros, botines de guerra, ¿no? Se hacía rico con la guerra, ¿no? En ese tiempo de victoria, Rodrigo le manda regalos al rey, ¿no? Para demostrar su lealtad, ¿ya? Le manda primero 100 caballos bien adornados. El rey se sorprende, dice, acepto, pero no lo perdono, ¿no? El Cid manda otra manada de 100 caballos. El rey nuevamente se sorprende y dice, acepto, pero no lo perdono. Luego le mandó cofres con tesoros. El rey mira, se asombra. Acepto, pero no lo perdono. El rey se rehusaba a anular el destierro, por orgullo, ¿no? Pero él sí seguía leal, luchando y dando regalos al rey. Así se cierra la primera parte, ¿ya? Así se cierra el cantar al destierro. Viene luego la segunda parte, el cantar de las bodas, ¿ya? Que comienza con una gran victoria. El Cid va a triunfar en Valencia, ¿ya? Aquí nos hablan de la conquista de Valencia. Él había asediado Valencia durante meses y por fin logra tomar Valencia. Derrota a las tropas musulmanas de Valencia, los expulsa, toma el control de la ciudad y le manda la corona al rey Alfonso. O sea, él manda a decir que él ha tomado Valencia en nombre de su rey, en nombre de Dios y en nombre de su rey, ¿no? Y que Valencia ha vuelto a ser cristiana, ¿no? Ya no musulmana, ¿no? Entonces manda la corona con su fiel vasallo Álvar Fáñez y manda decir que a cambio de esta gran victoria, lo único que pide es ver a su familia. Claro, se tiene que anular el destierro para que él pueda ver a su familia, ¿no? El rey se sorprende, ¿eh? Él dice, realmente Rodrigo Díaz de Vivar es un hombre leal. En toda España no hay otro hombre igual. Y el rey acepta. El rey va a llevar a la familia del Cid al encuentro de Rodrigo. O sea, el rey ya le perdona, pues, ¿no? El destierro y lleva a las hijas del Cid, a la esposa también, al encuentro del Cid. Se produce el reencuentro, ¿ya? Entre el rey y el Cid. Y la reconciliación de que el Cid, ya que ya bajó de su caballo, ¿no? Delante de todas sus tropas, avanza hacia el rey, que también descenderá de su caballo, ¿no? Y él también venía pues con una caravana, ¿no? De que el Cid ante el rey Alfonso cayó de rodillas, agachó su cabeza, ¿no? Incluso luego se tiró al piso y le besó los pies al rey, ¿sí? Este héroe, este paladín se humilla así ante el rey, ¿no? El rey lo queda mirando sorprendido también, ¿no? Rodrigo, Rodrigo, levántate, no hagas esto en público, Rodrigo. No beses mis pies, toma mis manos y bésalas, y así te devolveré el honor, ¿no? Ya pues Rodrigo le besó la mano y hasta le dio un besito en la boca. Sí, no vayas a pensar mal, esa era la costumbre, chicos, era la costumbre. Todos tenían que amar al rey, ¿no? Así se sellaba la reconciliación, ¿no? Bien, ya el rey anuló el destierro, el rey eh, ahora también supuestamente lo va a premiar pidiendo la mano de las hijas para dos príncipes, dos nobles, llamados los infantes de Carrión, ¿ya? El Cid pide la mano de las hijas para los infantes, el rey, perdón, ¿no? Para los infantes de Carrión. Ya, pues como el rey lo pide, el Cid accede, porque eran bodas convenientes, pues, ¿no? Entonces se celebrarán las bodas de las hijas del Cid
con los infantes de Carrión. Fue una boda espléndida, una boda así pues a lo grande. Se casaban las hijas del Cid con dos príncipes, ¿no? Una boda imponente y luego una gran fiesta. Una fiesta que duró nada menos que 15 días consecutivos. ¿Te imaginas eso? Una fiesta que dure 15 días seguidos. Así celebraron las bodas de las hijas del Cid, ¿no? Pero viene ahora, hasta aquí ya el Cid recuperó su honor, ya recuperó su honor, su prestigio, su fama, todos lo admiran a Rodrigo, ¿no? Pero nuevamente le tumban el honor en el tercer cantar, el cantar de la afrenta de Corpes, ya que comienza con un episodio vergonzoso para los infantes, el episodio del león, ¿ya? Resulta que sí tenía un león enjaulado, era su mascota, una fiera salvaje enjaulada, un león de esos africanos que había él tomado de los árabes, ¿no? ¿Ya? Y resulta que una noche, mientras todos dormían, los infantes deambulaban, pues, planeando cómo apoderarse de las riquezas del Cid. Por si acaso ellos no se han casado por amor a las hijas, ¿ah? No, no es amor al chancho, era amor a los chicharrones. Claro, ellos se casan por ambición, como el Cid tenía un montón de riquezas, ¿no? Ellos querían esas riquezas. Estaban entonces planeando cómo apoderarse de las riquezas mientras todos dormían, cuando de pronto aparece el león. Ese león se había escapado de su jaula, ¿no? Cuando los infantes vieron al león suelto, dice que palidecieron y hasta se mojaron los pantalones, ¿no? Y comenzaron a correr y a gritar como locas. Gritaban pidiendo auxilio, ¿ya? Al mío Cid. Se metieron al aposento donde descansa el Cid, gritando, Señor, Señor, el león, sálvenos del león. Y estaban los dos detrás de una columna con cara de espanto, ¿no? Rodrigo se despierta, ve a sus yernos acobardados, temblando, pidiendo auxilio, ¿no? El Cid se pone su capa y sale a enfrentar al león. Cuando el Cid aparece, ese león que rugía, que amenazaba, cuando aparece el Cid lo queda mirando al león, ¿no? Sí, severo lo queda mirando al león. Y el león, cuando ve la presencia del Cid, el león dice, agacha su cabeza. El león no lo ataca. El león agacha su cabeza, el Cid se acerca hasta el león, le agarra de la melena y le baja el hocico hasta el suelo. Y el león no lo ataca. Luego el Cid lo acaricia. Dice, quieto, muchacho. Lindo gatito. Lo dominó fácilmente, como si fuese un manso gato, ¿no? ¿Ya? Y así lo agarró de la melena y lo llevó hasta su jaula. Todos lo aclamaron, bravo, Rodrigo, bravo. El Cid tiene poder sobre las bestias. ¿No? Y luego Rodrigo pregunta, ¿y dónde están mis yernos? Creo que están allá escondidos. Todos fueron a verlo y los dos seguían detrás de la columna con su cara de espanto, ¿no? Todos se rieron de los infantes de Carrión. Se burlaban, se reían, y los infantes, pues, avergonzadísimos, humillados, ¿no? Y entre ellos se dijeron, esto nos pasa por habernos mezclado con gente de menor categoría, ¿no? Así pensaban los infantes de Carrión, que ellos eran, pues, de la nobleza linajuda, y estos eran, pues, de menor rango. Eran nobles, pero de menor rango, ¿no? Entonces, sucede que hay rencillas entre nobles también, ¿no? Los nobles de Abolengo menosprecian a los nobles que recién están, digamos, ascendiendo por mérito de la guerra, ¿no? Bien, entonces los infantes juraron vengarse. ¿Y a quiénes tomaron como objeto de venganza? A las hijas del Cid, claro. Ellos se van a vengar con las hijas del Cid, ¿ya? Ellos van a humillar a las hijas,
las hijas van a ser azotadas, los infantes le van a dar duro, con azote en el monte de Corpes, ¿no? Se las llevaron so pretexto de que iban a cobrar sus herencias en Carrión. El Cid, pensando que esto era cierto, ¿no? Les dio una caravana con criados, con guardianes, les mandó comida, regalos, les dio sus dos espadas, ¿no? Sus dos espadas, la colada y la tizona, se las regaló a sus yernos, ¿no? Para que cuiden a sus hijas, para que las defiendan, ¿no? Y así parte la caravana, ¿no? Luego Rodrigo manda a un vasallo para que los alcance y les informe cómo llegaron, ¿no? Ya, pero resulta que la caravana avanza, ya estaba anocheciendo, y llegan a un lugar llamado el Monte de Corpes. El Monte de Corpes. Ahí los infantes dijeron, ustedes sigan avanzando, le dijeron al capitán de la tropa, ¿no? Sigan avanzando, nosotros nos quedaremos aquí esta noche. Queremos solazarnos con nuestras mujeres. Mañana les alcanzaremos, ¿no? Queremos solazarnos, a solazarse, pues divertirse, pasar momentos placenteros, ya tú sabes, ¿no? Entonces, todos obedecen, pues, ¿no? A la caravana avanza, los infantes se quedan con las hijas, armaron sus tiendas para dormir, hicieron la finta, ¿no? Pasaron la noche con las hijas del Cid, se solazaron con ellas, y luego al amanecer, dice que las hijas abren los ojos y ven a los infantes que están parados delante de ellas, y ven que se desabrochan sus correas. Ellas se asustan. ¿Qué? ¿Más solazamiento? ¿No? No, los infantes ahora van a llevar a cabo su venganza. Las arrastraron a las hijas del Cid, así desnudas, ¿no? Las amarraron a unos árboles, levantaron azotes y dijeron, esto va por aquello del león, ¿no? Por la vergüenza, ¿no? Que sufrieron con el león, ¿no? Y comenzaron una competencia de azotes. Las azotaron sin piedad, le rompían las carnes de la espalda a las hijas gritaban, las hijas rogaban que se detengan, invocaban a todos los santos para que las ayuden, pero ningún santo detuvo el brazo de los infantes de Carrión. Las azotaron hasta dejarlas inconscientes, ¿no? Luego los cobardes, pensando que ya las han matado, montaron sus caballos y se fugaron dejándolas ahí abandonadas, ¿no? Esto es, chicos, la afrenta de Corpes. La humillación, la deshonra que sufren las hijas del Cid de parte de sus propios esposos, los infantes de Carlos. Bien, el vasallo que alcanza a la caravana, o que alcanza, ¿no? En este caso, llega al monte de Corpes, e encontró a las hijas así, muy pues maltratadas, ¿no? Todas azotadas, ¿no? Y las lleva de retorno con su padre. Cuando el Cid ve a sus hijas tan maltratadas, siente que su honor ha sido pisoteado por segunda vez, ¿no? Y así lleno de dolor y rabia, va donde el rey Alfonso y exige justicia, reclama justicia. El rey lo primero que hizo fue anular el matrimonio, anula el matrimonio, y por el Cid, él llama a un juicio a los infantes de Carrión. Y así se celebran las Cortes de Toledo, ¿ya? Las Cortes de Toledo, ¿ya? Que es el juicio contra los infantes de Carrión. En este juicio, Rodrigo pide la reparación de todos los daños. Primero pide que le devuelvan las dos espadas que él les dio, que le devuelvan la dote, que era costumbre que el papá daba una dote, una fortuna por las hijas que se casaban, ¿no? ¿Ya? Pidió la dote y pidió un duelo, un juicio de Dios para limpiar su honor. Los infantes aceptaron devolver las espadas, incluso la dote, pero no querían el duelo porque eran cobardes, ¿no? El rey impone los duelos, ¿no? ¿Ya? Entonces, para limpiar el honor del Cid, intervienen los dos vasallos leales de Rodrigo, Martín Antolínez y Pedro Bermúdez. Ellos van a retar a los infantes de Carrión.
se celebran los duelos, el llamado juicio de Dios, donde, según la costumbre, no gana el mejor, sino el que Dios decide, ¿no? Ya pues se celebra estas justas a caballo con lanza en mano, ¿no? Y aquí ambos infantes son derrotados, caen violentamente, incluso lanzando sangre por la boca, caen violentamente, ¿ya? Incluso era costumbre que el que caía del caballo pedía a gritos que lo maten. Claro, era el lema, pues morir con honor, ¿sí o no? Mátame para morir con honor, ¿no? Pero para los infantes no existía ese lema, ¿no? Su lema era vivir deshonrados, ¿no? ¿Ya? Entonces los infantes caen, ¿no? Los vasallos le ponen la espada en el cuello para que pidan dignamente su muerte. En vez de pedir su muerte, pidieron piedad, se pusieron a rogar y hasta a llorar, que ya estaban vencidos, ¿no? Todos los despreciaron a los infantes de Carrión, ¿no? El mismo rey les dijo, desde hoy ya no sois castellanos, sino perros de mal vivir, ¿no? Sáquenlos de aquí, dijo, ¿no? Con este triunfo en el juicio de Dios, Rodrigo está convencido de que Dios y el rey le han hecho justicia. Su honor queda reparado, ¿ya? Pero su honor se eleva mucho más cuando finalmente se produce o se presentan dos nuevos pretendientes para sus hijas, ¿ya? Se presentan los infantes de Navarra y Aragón, que eran futuros reyes, ¿ah? Futuros reyes, ¿ya? Y piden la mano de las hijas que ya estaban, pues, ¿no? Divorciadas de los infantes de Carrión, ¿no? El Cid se siente honrado, se siente satisfecho. Dos futuros reyes piden la mano de sus hijas. Él accede. Y se celebrarán las segundas bodas de las hijas, ahora con los infantes de Navarra y Aragón. Con estas segundas bodas, Rodrigo logra su ascenso social máximo. Rodrigo será miembro de la alta nobleza española, emparentado con futuros reyes, ¿ya? Así se cierra este último cantar, con las segundas nupcias y el ascenso social máximo. Otro tema de esta obra, junto con el tema del honor, es el tema del ascenso social, que se da por méritos de la guerra y por matrimonios convenientes, ¿no? Listo, entonces aquí el eje temático es el honor. El Cid pierde el honor con el destierro, lo recupera con el triunfo de Valencia, lo vuelve a perder con la afrenta de Corpes, lo recupera con el juicio de Dios y lo eleva al máximo con las segundas bodas de sus hijas, ¿no? El tema es el honor del Cid. ¿Listo? Pero van a ver, repito, otros temas. Está el ascenso social, está también este conflicto entre nobles, los nobles linajudos que le tienen rencor y menosprecian a los nobles advenedizos, como el mío Cid, ¿no? Se van a notar rencillas entre nobles también, entre mismos nobles españoles, ¿no? La Guerra Santa es otro tema, claro, se ven episodios de batallas sangrientas entre cristianos y musulmanes, ¿no? La famosa Guerra Santa, ¿no? Bien, eso, chicos, sería el contenido del poema de Music. ¿Listo? Ahora sí, rápidamente vamos a desarrollar la práctica. ¿Ya? A ver, todos listos con su libro, con su PDF, y vamos a resolver las preguntas. Ya, listos, comenzamos. Ya, primera pregunta. En el contexto de la Edad Media, ¿es correcto respecto al mester de juglaría? Mester de juglaría, acuérdate de esta etapa de los juglares, ¿no? En España, ¿no? ¿Cuál es lo correcto? ¿No? La opción A es correcta, corresponde a la lírica del siglo XII. No, ¿por qué es incorrecta la A? A ver, ¿quién lo dice? ¿Por qué es incorrecta la A? Porque sí es el siglo XII, ¿ah? Sí corresponde al siglo XII.
Ah, pero no es una etapa o una tendencia lírica, es épica. Los juglares componen, ¿no? Cantares de gesta, son obras épicas. Ah, por eso que la clave es la B, dio lugar a los cantares de gesta, ¿no? Claro, así es, Alessandro, muy bien lo dijo. Bien, Karen, correcto, así es, Cristel, ajá, todos, ¿no? Ya se dieron cuenta que la respuesta es la B. Dio lugar a los cantares de gesta, que fueron compuestos y transmitidos por los juglares, ¿no? Juglares. Listo. Sigamos. Pregunta 2. La alternativa que expresa una idea incorrecta respecto al poema del mío Cid es idea incorrecta sobre el poema del mío Cid. A ver, a ver. El autor es anónimo y su copista Perabat. Eso está bien, ¿no? Eso está bien. Me están pidiendo la incorrecta. A ver, ¿cuál es tu clave aquí? Pónganle numerito, chicos, porque no, se puede confundir con la pregunta anterior. Ya, a ver, Karen dice la C, Cristel la E, Camila la E. A ver, la C expresa la desobediencia del súbdito al rey. Claro, eso es incorrecto, ¿no? El Cid es un hombre leal hasta la muerte, a pesar que el rey incluso lo destierre y todo, él sigue siendo leal al rey. Ya, esta es la clave, la C, la incorrecta, me están pidiendo la incorrecta, ¿no? Muy bien, clave C. Todo lo demás es cierto, chicos, es correcto, ¿no? La B también, ¿ah? Sí, el mío sí, la obra es una obra muy realista. Entonces, todo casi es creíble, ¿no? A pesar que es una obra literaria épica, es una obra muy realista. Así es la épica española. Se diferencia de la épica inglesa, francesa, alemana, por ser muy realista, ¿no? 3. ¿Cuál es el contexto histórico que se refleja en algunos episodios del poema El mío Cid? El contexto histórico. ¿Qué pasaba en España en esa época? En la obra se refleja eso, ¿no? Clave, clave. La D. Bien, bien, así es. Dijiste la D, es la clave. Guerra de Reconquista, ¿no? Claro, esta guerra por la independencia, ¿no? Contra los musulmanes. Profe, ¿por qué no puede ser la B, expulsión definitiva de los moros? Ah, pero una cosa es la guerra en sí y otra cosa es ya la expulsión definitiva. Eso ocurre ya después, pues chicos. Eso de la expulsión definitiva ocurre ya en el siglo XV. Siglo XV. Y el mío sí no es del siglo XV, pues del siglo XII, ¿no? Y en el siglo XII se vive la guerra de reconquista, ¿ya? ¿Ya? Entonces la clave es la D. Sigamos. Pregunta 4. El mayor triunfo del Cid en la obra que lleva su nombre fue. ¿Cuál fue su mayor victoria? La que le dio nuevamente el honor, y que hace que el rey lo perdone y toda la reconciliación, ¿no? ¿Cuál fue ese triunfo? El mayor triunfo será Barcelona como el equipo de fútbol. No, no era ese, era otro. El triunfo mayor fue la recuperación de Valencia, ¿ya? Es que Valencia era la región más grande invadida por los árabes. Por eso fue una gran victoria, ¿no? ¿Ya? La mayor victoria que tuvo el Miocid. Y eso marca la reconciliación, el perdón y la reconciliación con el rey, ¿no? Listo, clave beso, ya, la B de beso. Vamos a las 5. Según el poema del mío Cid, las hijas del Cid, Elvira y Sol, fueron ultrajadas en... ¿Cómo se llama ese monte donde las azotaron hasta casi matarlas, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Muy bien, correcto, correcto.
Corpes, ¿no? El monte de Corpes. Por eso que la tercera parte se llama así, ¿no? La afrenta de Corpes. Bien, Lía, correcto, Cristel, muy bien, Lisset, Mía, Cristel, Karen. Oh, pero veo que contestan puras chicas y los varones están de acuerdo. Ah, ya, de acuerdo, Rosa. Pero escribe, pues también, ¿no? Algunos dicen, ah, como ella ya escribió o ellos ya escribieron, yo ya para qué escribo si es lo mismo. No, pues de repente tu clave es distinta, pues, ¿no? Y podemos comentar, ¿no? Sobre eso. Sigamos, pregunta 6. ¿Son verdaderas respecto al poema del Mío Cid? Lo verdadero sobre el poema del Mío Cid. A ver, Valencia es el fortín más importante de los moros. Claro, por eso que el triunfo de Valencia fue el más importante también, ¿no? Porque esta era la región más importante ocupada por los árabes, ¿no? Esta es verdadera. Ya, la segunda. El rey Alfonso desterró al Cid por calumnias del vil Ordóñez. ¿Sí o no? Claro, lo dijimos en el argumento, ¿no? Fue una calumnia de su enemigo García Ordóñez. 3. Son temas secundarios la lealtad, la valentía, la deshonra, la cobardía. ¿Ocurren o no esos episodios? Claro, hay lealtad del Cid, hay valentía de los guerreros, deshonra, se sufre deshonra, las hijas son deshonradas. Cobardía, también, ¿no? Los infantes reflejan la cobardía, ¿no? Sí se dan esos temas, ¿no? Entonces, todas eran verdaderas, ¿no? Dijiste la E. Ah, bien, excelente, bien, Jordán. Correcto, Lía. Bien, Judith. Perfecto, era la E. Siguiente pregunta, 7. Personaje del poema del Mío Cid considerado el primer pícaro de la literatura castellana. En la obra, él engaña a unos prestamistas judíos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿No? Ah, bien, veo que todos me indican la D. Correcto, Benjamín. Lo escribió con todas sus letras. Martín Tolines. Esa es la respuesta, ¿no? El primer pícaro, el primer engañador de la literatura española, Martín Antolín, que le hizo el avión a los judíos, ¿no? Es que los españoles detestan a los judíos, pues, ¿sabes eso, no? Nada, no, porque ellos nunca olvidan pues, que el pueblo judío crucificó a Jesús, ¿no? Por eso los judíos eran odiados en España, ¿no? Los perseguían incluso, ¿no? Sí, bueno, ¿no? 8, pregunta 8. Ya, a ver, fragmento del Mío Cid. Leamos el texto. Dice, del plazo de 9 días, 6 están pasados ya, y nada más que 3 días le quedan por pasar. Mandado tenía el rey al Mío Cid vigilar, porque si pasado el plazo de sus reinos aún está, ni por oro ni por plata se puede el Cid escapar. Ya se va acabando el día, la noche quería entrar. A todos sus caballeros el Cid los manda juntar. Ya, a ver, esta es una escena donde nos están hablando de que ya se va a cumplir el plazo de 9 días para que el Cid termine de salir del reino de Castilla. ¿Por qué? Porque lo han desterrado, ¿sí o no? Este es un episodio que tiene que ver con el destierro del Cid, ¿no? Que el Cid está vigilado. Si no cumple la orden de salir, ¿no? Nada lo salvará, dice, ¿no? Por eso que el Cid ya indica a sus hombres, ¿no? Que ya tienen que juntarse para continuar, ¿no? Continuar la salida, ¿no? Ya, pregunta, dice, marque las afirmaciones correctas, ¿ah? Las correctas. El Cid campeador ha sido desterrado por el rey. Se deduce, ¿no? Como ya, pues hay esto de que hay un plazo y el Cid, ¿no? Es más, el Cid manda a juntar a sus hombres para que se vayan, ¿no? Es cierto. El Cid exige a sus vasallos lo acompañen al exilio. El Cid exige a sus vasallos lo acompañen al exilio.
No es así porque él no los obliga, los vasallos los siguen porque les son leales al Cid, porque lo admiran mucho, ¿ya? No es por obligación, ¿eh? Ellos van voluntariamente, ¿ya? Esto sería falso. Se deduce que el Cid era o se irá al exilio con su familia. Aquí en el texto mencionan que se irá con su familia. Primero que ni lo mencionan, y segundo que según el argumento tampoco es así, ¿no? La familia se queda en un monasterio, ¿no? Claro, el Cid se va con sus hombres leales, nada más. Esto es falso. 4. Este fragmento pertenece al primer cantar. Primer cantar, lógico. El primer cantar es el cantar del destierro, ¿no? Correcto. Ya, entonces, respuesta final. B, eso. Muy bien. La B. 1 y 4. ¿Listo? A ver, ponemos ahí la clave. Ahí está. Letra B. Bien. Ya, a ver, vamos terminando, chicos, porque tenemos que ver ya el temático. ¿Qué hecho importante sucede en el tercer cantar del mío sí? Hecho importante del tercer cantar del mío sí. El último, ¿ah? El último cantar. Seguramente me vas a decir la E. Ah, ya ves, claro que es la E, ¿no? Los infantes de Carrión azotaron a las hijas del Cid. Eso es un episodio del tercer cantar. Listo. Y la última pregunta, 10. En el siguiente fragmento del poema de Mío Cid, ¿qué tema se destaca? No dice tema principal, ¿no? ¿Qué tema se nota? Vamos al texto. De familia ilustre somos los infantes de Carrión. Hemos de casar con hija de rey o de emperador, y no nos pertenecían hijas de simple infanzón. A vuestras hijas dejamos con derecho y con razón. Hoy valemos más que antes, no menos, campeador. Mira lo que dicen los infantes. Somos de familia ilustre los infantes de Carrión. Nosotros debíamos casarnos con hija de un rey o de un emperador, no con las hijas de un simple infanzón. El Cid pertenece a la categoría de los infanzones. Un infanzón es un noble, pero de bajo rango. Un noble de bajo rango, ¿no? O sea que vemos cómo menosprecian, ¿no? Estos infantes que son nobles de abolengo a el Cid, que es un noble advenedizo, que está recién, ¿no? Ascendiendo por méritos, ¿no? Aquí se ve un tema de la obra que es esta ¿no? rivalidad entre la nobleza linajuda, que son los más ricos, y la nobleza advenediza, que son los nuevos. ¿Ya? Bien, entonces aquí la clave es la C, cerebro, chicos, ¿no? Listo. Bien. ¿Alguna consulta, muchachos, antes de ya ir al temático? Ya nos preparamos entonces ahora para el temático, ¿no? Ya un ratito voy a habilitar